Pues bienvenidos todos ustedes a este interesante tema en donde miraremos lo que es la prueba de hipótesis para la distribución T de Student, es decir, para aquellas muestras menores de 30 datos. Para esto vamos a utilizar nosotros los ejemplos que se abordan en este libro que es para la certificación ya sea como Green Belt o como Black Belt de la ASQ, que es la American Society of Quality. Así que si ustedes revisan este libro, van a ver que pues están varias fases y dentro de esas fases, en la fase de analizar, es ahí donde se habla principalmente de esa prueba de hipótesis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ahondar un poquito en esta fase de analizar y desde aquí nos vamos a preguntar nosotros por qué hacemos una prueba de hipótesis. Y básicamente la razón por la cual nosotros hacemos una prueba de hipótesis es para verificar de todas esas variables X o variables independientes, cuáles de ellas son las variables importantes o también llamadas variables vitales que nosotros tenemos que identificar a través de una prueba de hipótesis. Una vez que hayamos identificado esas variables importantes o vitales, vamos a ver qué efecto tienen sobre nuestra variable de respuesta o variable Y. Y de esa manera nosotros vamos a encontrar esa mejora en nuestro proceso o mejora en nuestro producto que hemos planteado nosotros como proyecto de Lean Six Sigma. Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos, ¿qué es una hipótesis estadística? Nosotros vamos a entender a una hipótesis estadística como una afirmación o una suposición sobre alguno de los parámetros de la población. Ese parámetro puede ser referente a la media, puede ser referente a la varianza o puede ser referente a la proporción, de la cual pues nosotros vamos a tomar una muestra de esa población y a través de ese estadístico relacionado con nuestros parámetros, nosotros vamos a hacer esa prueba estadística para rechazar o aceptar esa hipótesis que nosotros estamos planteando como hipótesis estadística. A manera de ejemplo vamos a decir lo siguiente. Supongamos pues que tenemos un equipo de personas por ahí que sospechan entre dos métodos de trabajo que han implementado tanto en la línea 1 como en la línea 2 y que ellos piensan que estas son las causas por las cuales hay una diferencia en la productividad entre esa línea 1 y esa línea 2. De tal manera que cuando se recaban la información de esas líneas de trabajo, van a ver ese efecto en la productividad, ese efecto promedio en la productividad. Es decir, estamos analizando la media de la productividad. Entonces, con esto nosotros nos preguntamos si esta diferencia que existe entre estas dos líneas es una diferencia real. Es decir, ¿existe esa diferencia estadística real o no existe? Entonces, es a través pues de esta prueba de hipótesis que nosotros vamos a dar respuesta a esta interrogante de esa diferencia significativa en la media de la productividad de estas dos líneas de producción. Cabe señalar que hay varios tipos de pruebas de hipótesis. Las más comunes son las que aquí les estoy mostrando. Estas pueden ser las pruebas de T-Student o la prueba de Z para las medias. Ojo, que puede ser para una población o más de una población. Lo mismo tenemos en las pruebas de hipótesis relacionadas con la distribución F, la distribución chi cuadrada o la prueba de Lieben, que se utiliza para analizar las varianzas ya sea de una población o más de una población. Y por otro lado tenemos nosotros la prueba de hipótesis a través de la distribución binomial o la distribución Poisson, que se utiliza para analizar las proporciones de una población o las proporciones de más de una población. Por supuesto que la elección más adecuada de estas pruebas de hipótesis va a depender pues del tipo de distribución de los datos y del tipo de comparación que nosotros querramos hacer. Vamos a retomar el ejemplo que aparece en nuestro libro clásico de lo que es estadística y calidad para Six Sigmas. Y en la página 74, que está en el capítulo número 4,
se plantea el siguiente problema relacionado con los pesos de ciertos costales, en donde según esto un fabricante de dulces compra costales de azúcar a cierto ingenio azucarero. Según los vendedores del ingenio azucarero, dicen que los costales tienen un peso promedio de 50.1 kilogramos con una varianza de 0.5. Sin embargo, el comprador piensa que ese peso promedio es menor. Entonces, para comprobar esto, lo que hace el comprador es que plantea la hipótesis de que la media de los costales es igual a 50.1 kilogramos contra la hipótesis alternativa o la sospecha de él es de que esa media de los costales es menor de 50.1 kilogramos. Entonces, con un nivel de significancia del 5%, para ello dice que se selecciona de manera aleatoria 3 bultos, cada uno de los siguientes 5 pedidos, y con ello conforma un total de 15 bultos. De estos 15 bultos que son tomados como muestras, se saca el promedio del peso de los sacos y obtiene una media de 49.4 con una varianza de 1.2. De tal manera que si a esta varianza le sacamos la raíz cuadrada, entonces la desviación estándar de estos datos nos da 1.095. Así que con toda esta información, lo que se hizo es que se rechazó la afirmación de que el vendedor realmente está vendiendo bultos o sacos de 50.1 kilogramos, y además se tiene evidencia de que dicho peso en realidad es menor que esta cantidad. Vamos a ver entonces a Minitab cómo lo podemos plantear y cómo lo podemos resolver. Pues ya estamos listos aquí en Minitab para abordar nuestro problema, de donde ya sabemos nosotros que los datos de esta muestra de 15 nos dio este valor promedio y además nos dio este valor de desviación estándar. Sin embargo, vean ustedes que no tenemos las mediciones para cada uno de estos 15 costales. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es simular esos 15 datos de los cuales se obtiene esta media y esta desviación estándar. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Minitab y vamos a irnos al apartado de Calc, luego vamos a irnos a Random Data y desde aquí vamos a seleccionar lo que es la normal. Aquí voy a solicitarle yo que me simule esos 15 datos y que los guarde en la columna número 1. Además sabemos que la media de nuestros datos es de 49.4 con una desviación estándar de 1.095. Y ahora sí, con esto ya estamos listos para generar nuestros datos. De esta manera pues hemos generado estos 15 datos y además le he llamado ejemplo, que es el ejemplo que estamos haciendo. Una vez hecho esto, lo que les recomiendo a ustedes es que vayan al apartado de estadísticas, estadísticas básicas, y hagan un resumen de las estadísticas básicas para estos datos, de tal manera que ingresamos pues el apartado de ejemplo y con esto nosotros ya tenemos esas estadísticas básicas para este ejemplo, desde donde nos interesa mucho conocer la media de nuestros datos, que es 49.053. Luego, con esta información vamos a ir al apartado del asistente para poder analizar a través de esa prueba de hipótesis en donde tenemos nosotros el análisis para una sola población. Y recuerden que tenemos un tamaño de muestra de menos de 30 datos y por lo tanto queremos conocer ese valor promedio a través de lo que es la distribución T de student. Entonces, desde aquí nos solicita la información de lo que son los datos que están en la columna que se llama ejemplo, y el valor target o el valor objetivo se refiere a lo que es la media supuestamente que me está dando el proveedor de ese ingenio azucarero, que es de 50.1. Entonces vamos a ingresar ese valor de 50.1 y desde aquí vean ustedes que yo puedo seleccionar cualquiera de estas tres. En nuestro caso, la que vamos a seleccionar
es de acuerdo a lo que es este planteamiento de la hipótesis alternativa, en donde se nos dice que esa media es menor que 50.1. Entonces voy a seleccionar esta, que la media es menor que 50.1 con este valor de alfa. Luego finalmente me piden esa diferencia, es decir, la diferencia que existe entre lo que es este valor de 50.1 menos este valor promedio. Si nosotros hacemos cuentas, nos da un resultado de 1.047. Y con esto ya estamos listos para ejecutar nuestra prueba de hipótesis. Y los resultados aquí se muestran en pantalla, los cuales nos los vamos a llevar a PowerPoint para su interpretación. Pues ya estamos listos aquí en PowerPoint para interpretar nuestros resultados. Recuerden que lo primero que obtuvimos fue un resumen estadístico de nuestros 15 datos, en donde les estoy mostrando la media de esos 15 datos, que es 49.053. Y desde aquí ya nosotros obtuvimos lo que es las tres gráficas o tres diapositivas relacionadas con la prueba de hipótesis. En esas diapositivas, la primera que yo diría que tenemos que interpretar es esta diapositiva, en donde nos señala primeramente que los datos sí tienen un comportamiento normal, es decir, no se mira ningún dato inusual. Por otro lado, es importante señalar que aquí nos está marcando una advertencia en donde nos está señalando ese problema que puede haber con la normalidad, ya que la muestra es demasiado pequeña como para poder definir si realmente esos datos tienen un comportamiento normal o no tienen un comportamiento normal. Y por último, vean que en cuanto a lo que es el tamaño de muestra nos sale correcto, es decir, que con ese tamaño de muestra de 15 piezas o de 15 costales, nosotros podemos identificar si existe una diferencia significativa entre ese valor promedio objetivo que me está dando el proveedor con respecto de ese valor promedio que obtuvimos nosotros de esa muestra de 15 sacos. La segunda gráfica que tenemos que interpretar es esta, en donde nosotros es importante señalar que de acuerdo a esa muestra de 15 datos, con ese promedio, dijimos pues que ese promedio sí es verdaderamente menor que con respecto de ese valor objetivo o valor nominal que me está dando el proveedor. Y eso lo podemos asegurar con un valor P de muy pequeño, que es mucho más pequeño que ese valor, vamos a decir, ese valor de referencia, que es un valor P de 5%. Además me da ciertas estadísticas y otro apartado importante es que esto nosotros lo podemos asegurar con un 95% de confianza, diciendo pues que este valor promedio es menor que este valor de nominal, incluso que ese valor máximo que puede llegar a ser hasta de un valor de 49.518 o menor. Y esto lo decimos pues, repito, con un 95% de confianza. Y por último vemos que esta gráfica en donde nos señala que los datos tienen un comportamiento que está bajo control y que no se miran datos atípicos como fue lo que ya interpretamos desde la primera diapositiva relacionada con esta prueba de hipótesis. Por otro lado, de acuerdo con este apartado de la gráfica, nos dice lo siguiente. Nos dice que de acuerdo con estas 15 muestras, nosotros obtuvimos un valor promedio. Y al comparar ese valor promedio con respecto de ese valor nominal que me está dando el proveedor, encontramos un diferencial. Ese diferencial fue de 1.047 kilogramos menor que ese valor de 50.1 kilogramos. Y nosotros estamos bien seguros o casi al 100% seguros de que sí existe esa diferencia. Eso lo podemos asegurar con un 98.3% de confianza o con una probabilidad de 0.983. Esto también lo pueden ver ustedes en este recuadro. Así que si a ti te fue útil lo visto aquí, te invito para que te suscribas y seas parte de esta academia.
Si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí cuentas con mi información. Además, te dejo la bibliografía y de antemano te doy las gracias por compartir este video con alguno de tus amigos, con alguno de tus compañeros, de que tú pienses, que tú creas que le pueda ser de mucha utilidad. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias.